Continuamos con Enlace Internacional. Como te habíamos anticipado, queríamos trabajar sobre lo que desarrolló y lo que dejó la COP28 en materia política, además de lo que representa el esquivo. Pero para esto estamos en contacto con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga, quien nos ha acompañado durante todo este año analizando los distintos temas coyunturales. ¿Cómo te va, Ana Vanessa? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, bienvenida, ¿cómo va? Vanessa. Todo muy bien, gracias. Bueno, bien. Gracias por estos minutos para tratar de entender lo que ha sido esta segunda y última parte de COP28, ¿no? Así es, pues una COP que llamó mucho la atención, como mencionábamos en el espacio anterior, por sus asistentes y por el tipo de presidencia que tiene hoy. Bien, Vanessa, ¿tuvo riesgos esta COP28 en un momento? De hecho, se hablaba entre malos entendidos entre algunos países justamente para poder generar una publicación conjunta, un documento conjunto. Así es, pues bueno, la controversia empezaba desde el presidente, ¿no? Al Jaber, quien es también a su vez miembro de una empresa de gas, ¿no? Una empresa de combustibles, así que para muchos pues es juez y parte, ¿no? Y dio varias declaraciones donde hablaba de que no había evidencia científica, de que los combustibles fósiles fueran la principal causa del cambio climático, o del cambio que ha venido ocurriendo, por lo que se enfrascó incluso en alguna discusión con la líder de Irlanda durante la COP. Por otro lado, pues la realización de esta COP en un país petrolero como es Emiratos Árabes. Entonces, bueno, pues desde ahí se vio enturbiada y luego, bueno, pues el documento que salía un borrador que no lo aprobaban, finalmente pues se logra de manera forzada, pero logran hacer este borrador donde comentábamos anteriormente que no se sabía cómo iba a ser el tratamiento de los combustibles fósiles, si se iba a decir la eliminación, la disminución, etcétera. Bueno, finalmente en esta última declaración sí se reconoce que son una de las principales causas del cambio climático, pero se habla de una transición de los combustibles fósiles, lo cual pues a muchos, no, evidentemente a los activistas, a muchas ONGs, pues no las dejó o no los dejó contentos y satisfechos porque, bueno, pues esta transición paulatina pues dependerá de las medidas, dependerá de la voluntad política, etcétera, donde no hay real de terminar con ellas en un plazo. Sí, varias de las empresas que incluso estaban ahí haciendo el lobby, ¿no? Y que tienen casi la mitad del uso y del control y de las emisiones de este tipo de combustibles, hicieron un compromiso para el 2050 de reducción de emisiones, de disminución de utilización de combustibles fósiles, pero bueno, pues todavía es un proceso que no va a marcar un antes y un después. Ana Vanessa, justamente sobre estos plazos, estos tiempos, ¿cómo se va evaluando ese mientras tanto hasta llegar, por ejemplo, a este número que vos decís, a este año 2050, para ver si realmente se están produciendo esos cambios a nivel global? Pues estas evaluaciones se llevan a cabo de acuerdo también a los lineamientos de los países, quienes son muchas veces los que mandan la información a las mismas compañías que aceptan auditorías, que aceptan revisiones y por otro lado, bueno, pues como en este caso que se celebró la COP, también hay un resumen o un análisis de cómo se ha ido avanzando. De hecho, pues una de las conclusiones de esta COP es que el tema de mantener el 1.5 grados centígrados en temperatura, pues va muy lento, va muy mal, y eso pues nos habla de la falta de voluntad política, de la falta de estrategia, y pues también es un indicador de lo que se puede esperar ya en la praxis acerca de esta reducción de los combustibles fósiles. Vanessa, en relación a la sede, vos justamente planteabas un país petrolero. Metiéndonos un poquito más de lleno ahí, ¿qué te parece que representó esto y si crees que ha sido positivo o negativo? Pues mira,
mira, tiene su lado A y su lado B, o sea, me parece que es importante que estas cumbres se realicen en países petroleros, porque va más allá, el tema ecológico lo puso en la agenda la sociedad civil, no lo pusieron los gobiernos. Claramente. Entonces, el que se realicen este tipo de cumbres en los países, más allá del mensaje, de la presión, de la voluntad política, del impacto que se haga en las empresas, pues activa y hace y mueve a la reflexión muchas veces a la población civil, a la sociedad civil, a las ONGs que están ahí asentadas, para que ellas sean quien haga el trabajo, ¿no? Porque o sea, la COP28 pues son una serie de acuerdos, pero quien tiene que hacer el trabajo duro al interior del país es los gobiernos, con la presión de esta sociedad civil, que es la principal afectada e interesada en regular las emisiones de las empresas. Te cambio de tema para hablar de lo que está sucediendo en esta disputa por el territorio de Esequibo entre Guyana y Venezuela, porque en las últimas horas se supo de un encuentro entre los primeros mandatarios de estos espacios para acordar qué, porque por lo menos del lado de Guyana han dicho no vamos a ceder ni un centímetro en nuestra posición. ¿Se sabe algo de qué sucedió a partir de ese encuentro? Pues estamos aún en espera de las conclusiones ya finales, pero efectivamente en esta cumbre, cumbre se le podría llamar más bien encuentro, con algunos representantes también del CARICOM. Sabemos que hubo 2 reuniones previas, una solo con las autoridades y los representantes de Guyana, otra con los representantes de Venezuela y la CARICOM. Después sería ya la reunión todos en conjunto, pero bueno, es un tema complejo de negociar, porque previo a esta negociación, pues ambos llegan con una posición que pareciera dura de mover. Venezuela hablando acerca de que es un tema de seguridad nacional, de ya dar los primeros pasos para la anexión, o como ellos lo llaman, la creación del Estado de la Guyana del Esequibo, y Esequibo pues obviamente Guyana, amparada a la luz de esta resolución de la Corte Internacional, que incluso ha apelado a no incrementar la presión y a no incrementar la inestabilidad de la zona a través de los comentarios, del discurso y de las amenazas de Venezuela sobre la región. Vanessa, en relación a lo que puede ganar o perder Nicolás Maduro, estamos hablando, por ejemplo, de haber sensibilizado mucho la relación con Brasil, con Lula da Silva, con uno de los actores que por ahí podría haberlo ayudado con algunas intervenciones. ¿Está jugándose el todo por el todo Nicolás Maduro con estas acciones? Pues mira, yo creo que Nicolás Maduro sí lo tiene medido, sabe de alguna manera que eso tensionó la relación con Brasil, que incluso movilizó a algunas de sus fuerzas militares hacia la región, hacia la zona, ¿no? A la frontera, para evitar o para prever un posible conflicto. Sin embargo, bueno, sabemos que Lula ha sido muy pragmático en sus relaciones. Vemos un Lula con una gran capacidad política, incluso mucho más moderado que en sus primeros periodos, en sus primeros 2 periodos. Así que más allá de esta tensión, va a ser difícil, si ya Nicolás Maduro se sienta hoy a negociar, que siga una estrategia mucho más dura y aguerrida sobre el Esequibo. Creo que va a ser una campaña más discursiva, ¿no? Para tensionar las relaciones, que es la estrategia siempre de Maduro, llegar a poner al límite las cosas para que esto le favorezca principalmente en lo interno. Es un líder que principalmente las acciones que llega a tomar en términos de política exterior son sobre todo para afianzar y controlar el poder al interior de Venezuela. De alguna manera lo ha logrado en el último tiempo, porque a partir de esa consulta popular ha logrado la atención sobre este tema de todos los venezolanos que fueron mayoritariamente a participar de esta consulta, y además que se llevó una mayoría de personas que votaron a favor de anexar Esequibo a Venezuela.
Sí, así es. Bueno, uno de sus grandes logros a través de esta idea, ¿no? De este referéndum, plebiscito que pues era consultivo y de pronto se volvió vinculante para el presidente Maduro, ha sido lograr en algo la unidad o tener un eje común entre todos los venezolanos, incluso de oposición, que están de acuerdo en que por una justicia histórica y una reivindicación, el Esequibo le pertenece a Venezuela. Y también pues por una cuestión pragmática, porque saben que también esto representaría ingresos importantes por todos los insumos, todas estas fuentes que tiene materiales, digamos, de poder, como son el oro, como es el petróleo, como son los diamantes, el cobre, el hierro. Agua. Entonces, bueno, pues evidentemente hay consenso que si puede pasar a formar parte de sus ingresos, hay la idea de que pues que se haga. Bien. Sí, no es lo mismo la actitud que tienen, por lo menos lo que se sabe, la gente de Guyana, que habita en Esequibo, que no les atrae la idea de formar parte de Venezuela. Así es, ellos, que es aproximadamente 1/3 de la población de Guyana, lo preguntan, ¿no? ¿Por qué no se hizo esta consulta entre la gente del Esequibo, no entre los venezolanos? Porque finalmente ellos son los que cambiarían de estatus, los que cambiarían de nacionalidad, etcétera. Entonces, pues sí, a todas luces una consulta pues muy manipulada, muy hecha a modo y poco justa para el factor humano que reside en la zona. Vanessa, en relación a las distintas posiciones que han ido tomando las partes y por ahí recordando un poco lo que fue la mediación que llevó a cabo el Reino de Noruega en México, en Ciudad de México, sobre la situación política de Venezuela. Uno de los primeros puntos para tratar de arribar a las partes fue tratar de generar una causa nacional. Ahí empieza a surgir el nombre Esequibo. ¿Puede ser que fue ahí cuando se empezó a poner en agenda este tema? Sí, mira, yo creo que es algo que históricamente, Augusto, lo sabemos, los gobiernos que tienen problemas con el exterior, bueno, incluso se puede ver hasta en la película de Napoleón, ¿no? Con por qué se manda la guillotina a Luis XVI, y tiene que ver con que cuando problemas, ¿no? Cuando hay inestabilidad al interior, el crear un enemigo externo, ¿no? El infundir miedo, como diría Foucault, el miedo es el arma mejor para manipular a la gente. Entonces, es una estrategia muy usual el hablar de un enemigo externo, el hablar de alguien que te arrebató algo, de la injusticia, ¿no? De que podría haber un futuro mejor, ¿no? Si es que te regresaran eso, si es que respetaran, si es que... Y entonces, bueno, pues creo que a eso está jugando Nicolás Maduro, ¿no? Porque podría haber otras causas también bastante loables al interior de Venezuela, como es el reducir la pobreza, la desigualdad, como la democracia, como la libertad política, como varias libertades que son negadas y que ocasionarían también un eje de unidad y de concordancia entre la población, incluso la oposición, pero ha optado por este tema y por crear un enemigo externo que le dé unidad y que también abra paso a invocar esta estado de conmoción del que habla la Constitución venezolana, que también le ayudaría a evitar o a restringir ciertas garantías, ciertas libertades, entre ellas la del sufragio, pensando en cómo ganó Machado y que se habla de que es una contrincante que fácilmente, si es que se realizan estas elecciones que se prometieron en Barbados para finales del 2024, pues que le ganaría a Maduro, ¿no? Muchas gracias, Ana Vanessa. Un gusto, un abrazo para todos, buen fin de semana. Igualmente.